de Hugo Gira en El Quinto Poder con Mónica Leiva. Muy bien, 10 de la mañana, 6 minutos. Bueno, todas las semanas estamos aquí en este horario, en este punto del dial, bueno, para desmenuzar un poco, ¿no? Lo que viene ocurriendo, que es bastante, ¿no? En el ámbito de la política. Bueno, Hugo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Decime, hace poco tuvimos una devaluación, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo viene el futuro con esto? Digo, ¿ya se terminan las devaluaciones? Claro. ¿Vamos a arrancar un día o no? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, una devaluación que no fue poco, pues fue más del 100%. Sí. El dólar oficial zarpó hacia 800 y pico. Más o menos se puso a la altura del dólar blue, el dólar MEP, los distintos tipos de dólares que existen y que siguen existiendo. Pero eso, claro, trajo aparejado que el nuevo valor del dólar influyera de dos maneras simultáneas y convergentes. Los precios internacionales aumentan y por lo tanto los exportadores, por ejemplo, de alimentos tienen ese como precio base. Al liberar la economía interna, ese precio internacional se transforma también en precio interno por decisión de los exportadores y por decisión del gobierno que no interviene en eso. Con lo cual, en el caso de los alimentos es grave, porque aumentan los precios todas las semanas como estamos viendo. Seguro. Y el otro tema es con los insumos que vienen importados. En el país, la mitad o más de las cosas que estamos teniendo, ya sea productos terminados o insumos para la industria, vienen de afuera. Tienen mayor valor. Eso es un costo que incide también en los precios finales de la producción nacional. O que, si se trata de mercaderías importadas, se suman al nivel inflacionario general de las cosas que en el país se consumen. Por lo tanto, estamos esperando mañana, el próximo jueves, el INDEC va a dar el índice de inflación de diciembre, el primer índice más o menos estrictamente Milei. Ya se está hablando del 30% aproximadamente, entre el 25 y el 30%. El presidente de la Nación salió a decir que si fuera el 30% es, entre comillas, un datazo, porque él esperaba más. Sí, Es parte de la falacia, de los argumentos falaciales. Le gusta hablar mucho, le gustó hablar en el pasado de las falacias que hacen los demás. Él está lleno de falacias. Una de esas falacias es precisamente crear una idea que no se va a producir, pero que supone que es mucho peor, para justificar lo que tenés. Justificó todo el plan que está desarrollando porque si no nos íbamos a una inflación del 15.000%. ¿De dónde sacó el número? 15.000%. En general, los analistas técnicos de la inflación dicen, no, en Argentina hay un problema de inflación alta, pero no hay una hiperinflación del 15.000%. Ahora dice que si llegamos al 30 es un datazo, porque podría haber sido peor. El 30 es grave. 30 de inflación mensual. Hoy claro. Argentina está por encima de Venezuela en la inflación mensual. Para darnos una idea de a dónde hemos llegado. Estamos llegando a Argenzuela. Sí. ¿Cómo? A ver, no soy partidario de esa frase, pero la uso irónicamente. Los que creen que Argentina va a ser Argenzuela, bueno, con Milei estamos siendo Argenzuela. Claro. Casi literalmente. Pensá que se lo atribuían a Fernández, ¿no? Se lo atribuían al peronismo. Al peronismo, esto. Sí. A ver, hay mucho para hablar. Yo no quiero caer en las chicanas de este tipo. No puedo, pero tampoco puedo con mi genio, digamos. Muchachos, ustedes nos iban a salvar de Argenzuela. 30% de inflación. Estamos por encima de la inflación mensual de Venezuela. Podemos hablar en otro momento qué es lo que pasa en Venezuela realmente. Dale. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora tratemos de volver a una visión más objetiva de las cuestiones. ¿Qué le está pasando al gobierno nacional? Básicamente lo que necesita son dólares para pagar deudas. Deudas al Fondo Monetario, que ya están vencidas, y deudas a la banca privada. Todo el esquema de endeudamiento que lo empezó Macri del 2016 para acá, cuando arregló con los fondos buitres. ¿Se acuerdan que había unos fondos buitres que no querían arreglar la deuda que había arreglado tanto Néstor como Cristina? Labaña en su primer momento cuando fue ministro de Néstor Kirchner, después con Cristina Kirchner hubo otro arreglo. Había un 8% de acreedores privados que no quiso y que fue a hacer presentaciones judiciales. Eso era la historia de los fondos buitres. Arregla con esos fondos buitres, para muchos un mal arreglo,
se podría haber negociado menos. Arregla Macri en el año 2016. A partir de ahí empieza el proceso de endeudamiento, se renueva el proceso de endeudamiento que tenía Argentina en moneda dura, básicamente en dólares. Viene el gobierno de Fernández, no hace nada, le caen encima cuestiones como la sequía y la pandemia, tiene que endeudar más al país y llegamos entonces a esta situación, con una deuda externa que en números es equiparable o es comparable, mejor dicho, con nuestro PBI. Una deuda muy alta. Tampoco somos el país más endeudado del mundo. El país más endeudado del mundo es Japón, que tiene un 400% de deuda sobre su PBI. Y vive emitiendo bonos de deuda, sí. Pero claro, es Japón. Entonces los bonos se los compran en el sector privado. Y el país hace 30 años que sobreendeudándose va viviendo en ese estancamiento que tiene Japón, que es casi secular ya, porque lleva 30 años de estancamiento. Argentina no es Japón, no puede darse esos lujos, y bueno, tiene el problema de la deuda. Entonces necesitamos dólares. Entran los dólares de los exportadores, básicamente el dólar, por decirlo así, el dólar de la soja. El gobierno tiene que a su vez entregar dólares a los importadores para que ellos paguen las importaciones y mantener ese circuito. Y tiene que quedarle alguna diferencia para pagar al Fondo Monetario. Bueno, no le queda diferencia. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon un bono para importadores, el Bopreal, que apareció por ahí en los títulos. Bueno, nadie lo está comprando ese bono. Primer dato. Faltan dólares y encima los bonos que se crean para reemplazar dólares no los están comprando. Aumenta la inflación y la devaluación que se ha hecho hace 20 días atrás empieza a quedarse corta. Entonces, los exportadores, a más tardar a fines de marzo, van a empezar a presionar que el dólar está, siguiendo con este nivel de inflaciones que hay, que el dólar está paralizado. A su vez, el gobierno apunta a una inflación alta porque quiere licuar los pesos de su deuda y en general licuar salarios, licuar jubilaciones, licuar presupuesto del Estado, que es por donde hay que pagar toda esta historia. Si no la van a pagar los de arriba, la tenemos que pagar los de abajo. Entonces, con esa situación es que el plan Caputo empieza a hacer agua. Si no, paran la inflación rápidamente. Si no consiguen dólares rápidamente en estas maniobras de importación y exportación, no tienen crédito internacional. Y aquí hay otro detalle que hay que atribuirle al cerebrito de nuestro presidente. No ingresó al BRICS. Ahí hay plata. En este momento, a nivel internacional, el Banco de Desarrollo del BRICS es el que está dando plata para las actividades económicas. Él decidió paralizar la obra pública porque no tiene plata, cuando podría haber ingresado al BRICS, y vos me digas, bueno, pero ese es un nido de comunistas. Porque ese es el problema con el cerebrito de Milei. Vive todavía en la Guerra Fría hace 50 años atrás. No, el gobierno de Narendra Modi de India, que es la tercera economía del mundo en este momento, la primera es China, la segunda es Estados Unidos, la tercera es India, es un gobierno nacionalista de derecha, que se junta con los comunistas de la China a armar el BRICS, y se junta con el gobierno de Sudáfrica, que es un gobierno neoliberal puro, al estilo de los que le gusta a Milei. Ellos aplican políticas ortodoxas que les dan resultado, a diferencia de la Argentina. Y se junta con Brasil, que bueno, ahí también hay otra mala palabra, porque Lula es peronista. Peronista que no gasta de más, no emite más plata de la que debería emitir. O sea, un peronista más cercano a Menem, si se quiere. Ni siquiera eso, es más serio Lula. El gobierno de Lula es más serio que los gobiernos que hemos tenido acá en la Argentina, peronistas y no peronistas. Y el otro país que forma parte, decíamos Sudáfrica, y Rusia. Seguramente no te gusta Rusia tampoco, en esa historia, pero bueno, uno tampoco se puede juntar con todo el mundo al que le gusta. La política internacional se hace desde los intereses propios. Exacto.
no desde cómo te gusta la cara del Sí. otro. Entonces, al no juntarse con los BRICS y al no tener posibilidades de ingresar al Banco de Desarrollo, que hoy por hoy es un banco tan fuerte como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, porque ahí están ya las principales economías del mundo. Japón, recordemos que está en una meseta y no crece. Europa está ingresando en esa misma meseta a partir de que Alemania se desindustrializa y deja de crecer. Dato nuevo de los últimos 2 o 3 años. Si la locomotora alemana se para, Europa se para. Y Estados Unidos, bueno, hace 20 años o 30 que su principal negocio es hacer guerras y con eso imprimirle desarrollo a su economía. Claro. Es una economía militarizada y guerrera. Entonces, mucha plata para vos no va a haber tampoco por ese lado. Sí, sí, y además con algunos picos de inflación también. Europa, Con sus propios problemas de inflación, que Sí. obviamente no tienen nada que ver con la Argentina, Sí, sí, digamos. sí, sí. Si acá la inflación anual de todos estos países fuese nuestra inflación mensual, no hablaríamos de inflación. Sí. Esa es la realidad. Están hablando de 5, 6, 7%. Sí, muy poco. Con esos temas, entre los errores autoimpuestos, como no ingresar a los BRICS y no tener acceso a esos mecanismos de ¿cómo se llama?, de financiación. Además, China dijo, ¿te peleaste conmigo? Yo no te hice nada. Bueno, el swap, que era el préstamo en yuanes de los chinos, que usaba el gobierno argentino hasta el 10 de diciembre para ir capeando este temporal, ya no lo tiene. Fondo Monetario no viene a prestar, sino a pedir que paguen. Entonces, por donde uno lo mire, el gobierno tomó decisiones políticas que van en contra de sus propios intereses de supervivencia, con el tema BRICS y Banco de Desarrollo y el swap de China. Y por otro lado, tiene aliados que no le mandan plata, internacionales. Al contrario, le exigen para pagar. En ese esquema, vos tenés un problema grave, porque necesitas los dólares para mínimamente pagar a los que te están exigiendo la libra de carne cotidiana, los mercaderes de Venecia, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, etcétera, etcétera, y no los tenés. Inventás un bono para hacerte dólares y nadie te lo compra. Y estás apostando a una inflación alta para licuar internamente los pesos de la sociedad, y eso sí te sale bien, pero pones en crisis a toda la sociedad. Entonces, tu propia supervivencia, no estamos hablando ya de un buen o mal gobierno, una buena o mala política económica, sino que con estos números, tu propia supervivencia como gobierno en el Estado argentino está puesta en duda. ¿Cuánto durará esto? ¿6 meses? ¿3 meses? Sí. Esos son datos a tener presente. Ese es el núcleo de la crisis en la cual está metida por su propia actitud interna el gobierno de Milei. Y acá voy a otro tema, la herencia recibida. Porque muchas veces te dicen, no, pero estamos así por los anteriores. No. Lo que yo estoy señalando son decisiones de política de los últimos 20, 25, 30 días, que se pueden sumar al piloto automático que puso Massa y Fernández después que perdieron la elección del balotaje. Dijeron, bueno, la gente quiere esto, piloto automático, 15 días, que asuma él y haga lo que quiera. Yes. Bueno, está haciendo lo que quiere. Entonces, básicamente, este empeoramiento de la situación tiene que ver con estas políticas, no con las anteriores, en 20 días, porque ha hecho muchas cuestiones que no están saliendo bien. Y un dato que te señalan muchos analistas. Caputo, el ministro de Economía, no es considerado un gran economista. Es un buen mesadinerista, es decir, está en el negocio cotidiano de hacer plata en el sector financiero, en las mesas de dinero. Pero para los temas macroeconómicos y macroestructurales de la sociedad argentina, él no tiene conocimiento. Y eso es lo que hoy se necesita. Un Labaña, un Remeslenikov. ¿Y Sturzenegger? Sturzenegger fue funcionario de Macri y fue funcionario de la Rúa. ¿Necesito decir algo más? Bien. A ver, esos son sus antecedentes. Son tipos que se reciclan, van a los medios, amigos,
cuentan lo mal que está haciendo el gobierno en el que ellos no están, cuando llega el gobierno en el que quieren estar o en el que están, y bueno, hacen sus cosas. ¿Qué son estas? Sturzenegger fue el autor del Mega DNU, que es, digamos, la segunda parte de lo que tengo para comentar, porque quiero en cada una de las charlas que tenemos, acá se han tocado más de 600 leyes en general, o se van a tocar, entonces hay un montón de cosas que se están revisando, y no necesariamente para bien. Algún filósofo del derecho que estuve leyendo en estos días señalaba que nuestro Código Civil y Comercial, que proviene filosóficamente de la Revolución Francesa, del Código Napoleón, de todo el andamiaje burgués moderno que tiene el sistema, tiene básicamente 2 o 3 principios importantes: el de la responsabilidad, el de la solidaridad, el de la libertad y el de la igualdad ante la ley. Los retoques de Sturzenegger dejan solamente los principios de libertad. Pero si vos no ponés en algún contraposición la igualdad ante la ley y la responsabilidad y la solidaridad, que a veces hay que imponerlas por ley, sobre todo en los sistemas jurídicos capitalistas, todo queda desbalanceado a la libertad. ¿Y la libertad de quién? La libertad de mercado. ¿Y la libertad de mercado para quién? Para los más fuertes dentro del mercado. Entonces todo este desbalanceo que hacen Sturzenegger y Milei con su Mega DNU, básicamente termina favoreciendo a los grandes. Voy a dar un solo ejemplo. Ustedes ven todos los días de que pegaron el grito en el cielo, por ejemplo, las provincias patagónicas y el intendente de Mar del Plata. La mayoría de ellos son gobiernos de centro derecha, pro este gobierno. ¿Por qué pegaron el grito? Porque les tocó toda la legislación de pesca, con la cual es una de las actividades fundamentales de las provincias con salida al Océano Atlántico. Las provincias, a ver, ¿qué otro sector? Los biocombustibles. También pegaron el grito algunas provincias. Entre Ríos está preocupada. El gobierno de Frigerio está preocupado porque acá también se hacen biocombustibles. Se toqueteó una ley marco que tenía para durar hasta 2030 y después revisar todo. Y que hizo fuerte al sistema de biocombustibles en la Argentina, dentro del esquema general nacional e internacional. Y así varias más. Entonces, empiezan a aparecer sectores. Las agencias de turismo tenían toda una regulación. Por ejemplo, el turismo estudiantil. Padres de familia que están esperando o planteando el tema de el viaje a Bariloche. Fin de curso. Hay, por ejemplo, un fondo de reserva para que, si un viaje se cae, se le devuelva la plata a las familias que lo pagaron. Ese fondo se creó a partir de la gran cantidad de estafas que se hicieron. En nuestra época, cuando yo fui al secundario, al Bariloche, el fondo no existía. Estoy hablando 40 años atrás. Sí, es cierto eso. Más de 40 años. Y había que ver con quién ibas a contratar, porque se te podían caer. Sí. Había estafas muy, muy fuertes. Eso desapareció prácticamente del horizonte. Ajá. Y ahora quieren hacer desaparecer ese fondo. Un fondo antiestafas. Y otro tema que ha sido señalado, que tiene que ver con los intereses. Al dar libertad para establecer intereses por parte de, supuestamente en el contrato, un deudor y un acreedor ajustan parte y se ponen de acuerdo en estas cuestiones. Pero en la práctica, normalmente, la parte fuerte es el acreedor. El deudor va a pedir plata porque la necesita, el acreedor le sobra la plata, por eso la presta. Claro. Es el que puede imponer condiciones. Al eliminar las regulaciones de límites máximos sobre los intereses, se corre el riesgo de que, por ejemplo, en la tarjeta de crédito, mucha gente está endeudada y paga el mínimo. Le empiecen a correr intereses sobre intereses puestos por la propia tarjeta de acuerdo a su propia decisión y conveniencia. Hoy esas cuestiones están reguladas. Digo tarjeta como puedo decir cualquier otro tipo de intereses. En el que además, si vos te quedaste atrasado, es porque realmente tenés un problema, porque además la nueva legislación de alguna manera está señalando, bueno, que se ponen de acuerdo
y las cosas no van a ocurrir si el deudor está al día con la deuda. Pero cuando vos entraste en mora ya no estás al día. Y justamente entraste en mora porque no podés pagar. Con más razón, para que sea pagable tu deuda, tiene que haber alguna legislación que le ponga límites a los intereses punitorios. Si no hay ese límite... Si no, sos deudor interminable, digamos. Interminable, o terminás entregando lo que no tenés que entregar. Lo que no tenés. Propiedades, bienes muebles, inmuebles, etcétera, Sí, etcétera. para pagar la deuda. Para pagar esa deuda. Uh-huh. Así que estas son algunas de las cuestiones que empiezan a aparecer, esto de no ponerle límites a los intereses, volviendo a esta cuestión filosófica. Se supone que todo es libertad, pero no, en el capitalismo hay diferencia, entonces necesitas también límites de igualdad, límites de solidaridad, límites de responsabilidad social, límites de justicia social, porque si no, esto es la ley de la selva. Seguro. Esa era la ley de la selva antes del 1900, 1800. No es el mundo que vivimos actualmente. Uh-huh. Así que bueno, estas son un poco algunas de las cuestiones. ¿Qué le está pasando al modelo económico? Que a un mes de implementación ya los analistas empiezan a preocuparse. Los que están con ello empiezan a preocuparse por la continuidad. Y los que lo critican, obviamente se preocupan y dicen, ¿vieron? Yo les dije. Sí. Así nos va. Así que bueno, estando yo dentro del segundo grupo, ¿vieron? Yo les dije, así nos va. Por lo menos de mi parte, concluyo esta cuestión que quería hacer. Una pincelada de lo que ha pasado en los últimos días. Bueno. Gracias, Hugo, como siempre. Chao, gracias, hasta luego. 10 de la mañana.